Estamos de regreso con nuestros invitados, Rafael Velasco y Carlos Grullón, presidente de ASOFER, tocando el tema de las energías renovables. Yo voy a volver a la pregunta de las limitantes que tenemos para desarrollar este sector, pero me interesa una variable, la variable jurídica. ¿Qué bloqueo jurídico tenemos para que esto se desarrolle? Rafael, primero tú y luego Carlos. Perfecto. Bueno, yo creo que quizá lo que comentábamos en un momento hace un rato, del tema de que la ley manda una serie de requisitos para poder cumplir, y hay algo aquí que yo quiero destacar. Como la ley está diseñada en Dominicana, es que si tú tienes el terreno, si tú cumples con las condiciones y los requisitos de la concesión provisional, la definitiva, a ti hay que darte tu certificación. Independientemente de que esa energía se necesite más en el suroeste que en el noroeste, tú lo vas a desarrollar donde has encontrado las facilidades. Obviamente hay un tema de redes, que ya lo ha mencionado Carlos y Miguel Ángel, donde es un verdadero cuello de botella y se supone que el Estado invierta más porque hoy día estamos al borde. Si se quisiera poner un megaproyecto de 500, 600 megavatios, 400 solares, va a tener problemas hoy día en cualquier punto del unifilar del país. Entonces, dicho esto, tal y como está la ley, es como que donde yo quiera montar un proyecto, si yo cumplo con lo que dice la ley, puedo. Para darte una idea, una concesión provisional, básicamente lo que te pide son la razón social, que tenga cuenta bancaria, y luego viene la concesión definitiva, por supuesto, donde hay un estudio de cortocircuito, de que tú no vas a crear problemas terceros si te conectas, el más importante de todo, el estudio medioambiental, que tú no vas a contaminar, que no te pasa un río cerca, que tú no tienes vivienda al lado del proyecto, etcétera, etcétera. Y esto hace que el desarrollo hoy día sea, o sea, no ha habido un orden en el desarrollo de la energía, pero la ley lo provoca de manera involuntaria, pero lo ampara. O sea, si yo cumplo y yo tengo una finca, por decir una idea, en Nagua, y en Nagua yo mi finca tengo tantos metros, el mapa solar, aquí existe un mapa solar y un mapa eólico que se consigue en la Comisión Nacional de Energía y te dice dónde están los vientos y tal, y yo quiero montarlo, puedo, aunque en este momento no se necesite o la red no haya red para yo conectarme o lo que fuere. Entonces, de alguna manera el Estado tiene que tener un nivel de control sobre el desarrollo en el largo plazo de dónde y cuándo las renovables pueden entrar. La infraestructura para que por puedan supuesto, instalarse. por eso cuando esos estados que yo he mencionado hacen licitaciones, ya han habilitado zonas en donde saben que en el noroeste debería inyectarse tal y tal. Como la ley está hoy día, lo que yo he mencionado hace un rato, y no hay la licitación, debo hacer un paréntesis, el gobierno anunció una licitación de 400 megas renovables el pasado diciembre o enero, pero no se concluyó. Yo pienso que entre la pandemia tal y tal, se deshizo, y oficialmente el licenciado Bichara anunció como en febrero que no iba. Yo quiero hacerle un anexo a esta pregunta para Carlos, porque sí, la hice doble, pero le voy a hacer un anexo a la pregunta, por tu experiencia y por el rubro de negocios en que te desenvuelves. Si yo quisiera, o tú quisieras, instalar paneles solares en los techos de las casas o de los edificios, 100 edificios, para producir suficiente energía para comercializarla, ¿la ley permite eso en República Dominicana hoy en día? No, no lo permite, no. Usted tiene, para tener un techo en su casa, usted tiene que ser dueño o tener el alquiler de esa propiedad. Y eso no es un impedimento para impedir, o sea, un bloqueo para impedir el desarrollo del uso de las renovables, porque perfectamente podemos convertir los techos de la ciudad completa en una gran generadora solar. Es así, pero yo vendría, y desde ASOFER pensamos de que los nuevos edificios, sí debe de haber aquí una ley, que los nuevos edificios puedan, desde su inicio, el área común se maneje con energía renovable, energía solar, perfectamente. Al igual que los nuevos edificios tengan entrada y de cargadores eléctricos para los vehículos también. El que quiera comprar, el que tenga por ejemplo, yo ando un carro eléctrico, y aquí hay más de 800 vehículos eléctricos en Santo y las mismas Domingo. marcas de vehículos están todas yéndose hacia esa dirección, porque Sí, se sabe que eso es. ¿Y por qué solo los nuevos? Me llama la atención. ¿Por qué? Bueno, también los otros pueden abocarse. Lo que pasa es que cuando hay un régimen de condominio hay muchísimas prerrogativas diferentes.
muy complicada. Aquí que siempre hay una vecina que no quiere. Pero, Eso es peligroso. Sinceramente que es peligroso. hablando de algunos inconvenientes, y como yo siempre he dicho, una buena relación comercial o hasta personal debe estar basada sobre la transparencia. Los nuevos casos de energía renovable, la instalación de nuevas casas que quieren tener energía, comercio, industria, pequeño comerciante, las sedes tienen un misterio. La mayoría de las veces, desde el último año para acá, último año y medio, de que hay unos circuitos que supuestamente están llenos, tienen un 15% de capacidad instalada, lo que dijo Rafael. Una cosa es que, Miguel Ángel, perdón, una cosa es capacidad instalada y otra cosa es generación. Correcto. Entonces, pero ellos dicen, bueno, hay un 15% de capacidad instalada, pero hemos solicitado documentos de que a la misma asociación, basado en la transparencia, yo creo que un país crece cuando sus instituciones son fuertes y cuando hay una verdadera... Hay confianza. Hay ¿Qué no se logra con confianza. esa transparencia? Entonces, solicitamos, pero no nos dicen cuáles son los circuitos que están llenos, cuáles son los circuitos que le faltan, porque la gente está ávida, la gente quiere invertir en energía renovable. Pero eso ha impedido de que realmente un desarrollo real en la energía renovable, donde ha impedido que muchas personas también haya aplazado esa inversión y se haya frustrado en el camino por el permiso que no llega en 30 días como llegaba anteriormente, sino llega en 60, 90, 120, 150 días. Entonces, eso es parte del problema. Que tú decías, de todos esos O sea, que se ha procesos deteriorado, pero funcionaba más o menos 30 días, ahora es peor. Sí, porque porque hay mucho más instalaciones y hay rentabilidad, y lamentablemente como dominicanos, cuando vemos que hay rentabilidad en los mismos dominicanos que se pueden recuperar su impuesto sobre la renta, le decimos no, para un momentico, se empieza a complicar, y yo creo que ese es el principal problema que nosotros tenemos desde Asofer. Si tú me permites ampliar algo de lo que él ha dicho, que es interesantísimo. Lo primero es, el impedimento también es que tú no puedes comercializar la energía, a diferencia de algunos países, y pongo el ejemplo, por ejemplo, México y en El Salvador, ese concepto de conuco solar. Ajá. Lo hice adrede. Por Sí, ahí. yo me imaginé que por ahí un poco la pregunta, pero muy bien, porque poca gente lo entiende. Sí. Aquí la comercialización de la energía es concesionada. Tiene el Estado que concesiona. O sea, yo no puedo llegar a un pueblo, montar una planta, tirar unos cables y vender energía. ¿Y no te parece un contrasentido? Aunque debe haber una vigilancia del Estado, en un país donde hay déficit, que hay problema energético, debería ser el paraíso de la libertad de la inversión energética. Bueno, Donde uno le dijera, ven, pon un megavatio, ven. Hay otras prioridades. sí, no, y en todas partes del mundo a nivel de la baja tensión se maneja con concesiones, pero lo que yo digo no es, o sea, pueden convivir, es decir, tú puedes tener una Edesur que tiene la concesión de todo Santo Domingo y el sur, desde la Máximo Gómez hasta la frontera es Edesur, y hacia el norte Edesur llega a Villa Altagracia. Esa es la zona de concesión. Entonces, nadie puede ejercer la comercialización. ¿Qué quiere decir eso? Nadie puede emitir una factura vendiendo energía, en baja tensión me refiero, que no sea Edesur. Entonces, por eso, si alguien como Conuco Solar, y valga el crédito, quisiera tener 200 techos en la ciudad y comercializarla, no puede. Necesitaría una concesión del Estado para ello y eso lo impide. Eso por un lado. Y lo segundo es que lo que él dice es importante. Cuando hablan del 15% es de capacidad instalada, pero ¿qué pasa? Que el sol irradia en las horas diurnas, no nocturnas. Entonces, el año tiene 8.600 horas, 8.700 horas. Vámonos al mes, que yo creo que se explica mejor. Un mes tiene 730 horas. No quiere decir que el panel genera 730 horas. El panel genera, como dijo Miguel Ángel, un 17, un 18, un 19%. Dicho en horas, el 20% de 730 son las horas de generación del panel. En el caso de la eólica, que Miguel Ángel habló de 3640, por ahí anda más o menos aquí, es de las 8.700 horas del año, el 40% de esas horas se genera electricidad. Los parques eólicos, los vientos, la curva de viento. Por supuesto, ese 30 o 40% de 8.700
no es junto, va repartido a lo largo de las 8.600 horas. Entonces, ¿qué hacen las sedes a veces? Y no digo que todas, pero los casos que yo he oído, que dicen, no, este circuito que tiene una capacidad de 80 megas, ya hay 21 o 16 megas, digamos 100 megas, hay 15 megas instalados de energía renovable. Pero como dice Carlos, no quiere decir que esos 15 megas son generados 24/7. La energía entregada por esos megas, entiende, es menos de un 15. Lo que tú me estás diciendo es que las reglas del juego están planteadas para los productores con combustible fósil. Bueno, yo pienso, por ejemplo, en Costa Rica, en Uruguay, países que han alcanzado un porcentaje, en algunos casos, creo en el de Uruguay, un 100% de renovables. sí, Y yo pienso en República Dominicana, digo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo de Uruguay y de Costa Rica? Y tengo la impresión de que es por la ley. bueno, Costa Rica es un ejemplo de aparte. Costa Rica tiene 80%, 80, es hidráulica. Hidro. Bueno, ok. Entonces, ese es un caso aparte. Es un pero- caso Ellos tienen no tenemos solo, Claro, o sea. exacto. Entonces, ellos pueden ser limpios porque 78-80% de generación es hidro, es agua. Pero Uruguay es un buen ejemplo, Es un buen porque ejemplo, Uruguay no tiene hermano, tanta sí. agua y ya lo ha hecho en base a energía eólica. Quizá Miguel Ángel te pueda abundar en ese sentido, pero los mejores ratings, o sea, los mejores horas disponibles de viento se tienen en el cono sur, el sur de Brasil, el sur de Argentina. Eso que él decía que aquí es 40, hay zonas en Argentina y Uruguay que es 66%. Vamos a preguntarle Sí, a Miguel al señor, Ángel, al entonces, señor Campo que nos diga cuáles serán esas oportunidades que tenemos en ¿cómo esa puede energía la eólica. República Dominicana transformarse en un Uruguay en ese sentido? Muy bien, habéis mencionado Costa Rica. Como indicaba Rafael, Costa Rica es un caso excepcional porque tiene el 80, casi el 90% basado en la hidráulica, por decirlo así. Tiene ya parques eólicos instalados. Yo recuerdo Costa Rica, pero ¿cómo cubre el tema de las renovables? Al final la hidráulica, bueno, quizás en Costa Rica sí, pero en el caso de España no es regular durante todo el año, como decíamos antes, no está produciendo durante todo el año. Los meses de junio, julio, agosto y septiembre, en el caso de España, baja la producción hidroeléctrica. ¿Eso cómo se cubre? En el caso de Costa Rica lo que hacía era tenía instalado de backup, para cuando no tiene garantizada esa energía al 100%, plantas de generación basada en energía fósil. En el caso de República Dominicana, como decía yo antes, tú puedes hacer el backup de las energías renovables con ciclos combinados o carbón, o como hace también Uruguay. Porque, como decían, en el caso solar, yo solo genero durante el día. La ventaja de República Dominicana es que mis horas de sol son prácticamente, por la situación que tiene geográfica, iguales durante todo el año, con una hora de diferencia. En el caso de España, las diferencias solares tienes los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre con unas horas de solares muy altas, pero el resto del año, por el cambio horario y por la diferencia que hay entre el día y la noche en cuanto a luminosidad, oscilan bastante. Entonces, la ventaja de República Dominicana, volvemos a de siempre, tienes el tema solar repartido durante todo el año con las horas diurnas bastante equilibradas, tiene el eólico, tiene también biomasa y un backup que te permita afrontar esa situación. Tenemos países como Chile, que ha crecido exponencialmente el tema de eólico también y solar. Perú, son países donde también se está instalando bastante, y lo de Brasil, que no sé si me equivocaré, pero creo que estará entre la cuarta o la quinta país a nivel mundial ahora mismo en el tema, por ejemplo, también de eólico, ¿no? Los principales en solar pues son China, Estados Unidos, ambos en solar y en eólica, ¿no? Pero yo creo que se puede aprovechar. Y quería hacer mención a algo que habéis comentado anteriormente, que creo que es importante también, el tema de las renovables que acabamos de ver con el tema del COVID, ¿no? Decíais que en el caso de República Dominicana se estaba notando la polución, cómo había bajado esa contaminación. Hay un claro ejemplo que yo vivo en Madrid. En Madrid, en un mes que hemos estado, por decirlo, confinados, bueno, hemos estado 3 meses, pero en el primer mes se ha podido comprobar cómo la contaminación
ha disminuido sustancialmente y es algo que lo tenemos que empezar a dar muchísima importancia. O sea, son nuestros recursos renovables, ahí es donde está el punto. Y veíamos también en el caso de Italia, de Venecia, como ese río que siempre, limpio, cristalino, sí. después de tanto tiempo. Entonces eso quiere decir que sí, que nuestros recursos renovables están ahí respondiendo positivamente y que tenemos que hacer uso de ellos. Yo vi un documental donde se presentaba en Alemania un proyecto interesantísimo, que en las autovías espaciosas alemanas, en el centro, se iban a emplazar paneles solares a todo lo largo de las autovías. A mí me impactó aquello porque era un comportamiento inteligente de aprovechar un espacio útil donde da el sol. Y entonces yo siempre me pregunto cuando veo esas cosas, ¿y por qué mi país no puede hacer esas cosas? Van a responder cuando regresemos.